Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La vida de Cristo, desde el nacimiento hasta la ascensión. Hoy es la sesión número 6 y continuamos con el capítulo 1, breve examen del Evangelio. Gracias, adelante Enrique. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos. Vamos a continuar con el estudio de este muy interesante trabajo que nos obsequió el señor Hodgson, Geoffrey Hodgson, para aclarar todas aquellas cuestiones que desde el punto de vista de las religiones, pues tienen una manera de interpretarse, pero desde el punto de vista teosófico creo que se amplía la posibilidad de conocer más acerca de estas enseñanzas que el Señor Cristo nos trajo en su tiempo. A su debida hora y bajo el impulso de la ley cíclica, esta vida divina emprende el viaje de regreso a su puente espiritual. Comienza el arco ascendente de la evolución o resurrección. Desde este punto más denso de la materia, cumple en la ascensión el ciclo de vida, de ida y regreso. La materia ya no aprisiona al espíritu, el cual ha trascendido las limitaciones materiales. Entonces, veamos ahora, vamos a desglosarlo, analizarlo. Cuando dice a su debida bajo el impulso de la ley cíclica, hemos de recordar que todo en la vida funciona a través de ciclos buenísimos para el hombre, como el día y la noche, por ejemplo, los segundos, los minutos, las horas, todos esos pequeños ciclos que se van cumpliendo y tienen una función, por supuesto, en nuestras vidas. Aunque de manera inconsciente actuamos, trabajamos y manifestamos a través de nuestras actividades mentales, emocionales o físicas, cada una de las acciones que tienen que ver con nuestra vida. Bien, entonces, bajo el impulso de esta ley cíclica, esta vida divina, es decir, la mónada, el atma o el espíritu, somos nosotros, emprende el viaje de regreso a su puente espiritual. Es decir, que después de que el espíritu desciende a la materia y que ese espíritu ampara la vida del hombre, entonces cuando el hombre ha alcanzado una conciencia espiritual elevada, le permite ascender por el llamado arco ascendente de la evolución. A eso se le llama resurrección. Ahora, como en el caso de la muerte y resurrección de Cristo, habremos de recordar que él estaba realizando una iniciación, él estaba trabajando por una iniciación también, desde luego, y que el descenso a la tumba, el descenso de su cuerpo, es la simbolización del descenso a la materia, porque tiene que caer el espíritu a lo más bajo para reconocer eso que de la materia más densa, donde están las pasiones y el egoísmo, la vanidad, el orgullo, los celos, todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional está ahí. Y entonces es una prueba más para ese espíritu que está tratando de liberarse precisamente de eso. Entonces, está en esa condición, desde luego en la condición ya de una conciencia espiritual muy elevada, pero voluntariamente desciende, como quien dice, se tienta a sí mismo para saber
si ha trascendido y su fortaleza espiritual es tal que le permita pasar cualquier prueba en su relación con la materia. Bien. Luego dice, desde este punto más denso de la materia, que allí finaliza, dice, cumple en la ascensión el ciclo de ida y regreso. La materia ya no aprisiona al espíritu, el cual ha trascendido las limitaciones materiales. Es decir, que el poder de su voluntad está dentro de el espíritu, o es el espíritu el que mueve a su voluntad, y entonces es imposible que pueda caer nuevamente en todo el asunto de la materia. Dentro del alma humana se representa también el drama crístico. Pongamos atención aquí, dice, dentro del alma humana. Es decir, dentro de la evolución del alma humana se representa también el drama crístico. Pues todo individuo, toda persona, bueno, habremos de hacer la diferencia. Una persona tiene sus características, desde luego, muy especiales y puede parecerse a otros, pero como individuo es único, por supuesto, y entonces esto es lo que habremos de continuar viendo aquí, que dice, pues todo individuo pasa a través de las experiencias relatadas en los evangelios, es decir, que en los evangelios encontramos o nos encontramos a nosotros mismos, si lo interpretamos debidamente. La conversión al idealismo, aunque sea temporal, el bautismo de dolor, las tentaciones, las elevaciones, las noches oscuras del alma, las crucifixiones y sepulturas de todas sus esperanzas. Estas son experiencias comunes a todos los hombres. La vida de Cristo es ciertamente una vida universal, es decir, Cristo representa a todos como conciencia, porque la conciencia crística es la conciencia de la unidad de todo en todo. Entonces, por eso precisamente estas experiencias son comunes a todos los hombres. Entonces, en este sentido microcósmico, es decir, el hombre, el espíritu humano emprende al amanecer del universo una gran peregrinación involutiva desde el espíritu puro hacia la materia más densa. La mónada humana proyecta su rayo en el campo evolutivo. Esta es la natividad, es decir, es el nacimiento del hombre. Luego desciende más en la materia, es decir, la significación del bautismo, y al fin nace en un cuerpo físico, lo cual es en verdad una crucifixión y muerte. A ver, vamos a ver esto que es muy interesante. Dice, en este sentido microcósmico, recordemos que el hombre es el microcosmos, es la representación del microcosmos. El espíritu humano emprende al amanecer del universo. Aquí he de recordarles también que utilizando los términos sánscritos, pralaya, que significa reposo, descanso, y manvantara, que representa la actividad. Entonces, una vez de que termina el pralaya, es decir, el tiempo de reposo del universo o del planeta, en su caso, por eso dice aquí el amanecer del universo, una gran peregrinación involutiva, es decir, las chispas divinas que somos nosotros, iniciamos una vez de que se pone en actividad nuevamente el universo y el planeta, por supuesto, iniciamos el viaje hacia la materia. A eso se le llama una peregrinación involutiva. Y no es que
involucione el espíritu. Lo único que pasa es que desciende, sigue siendo el mismo, el espíritu no cambia, recordemos eso, el espíritu permanece intacto, solamente que a través del tiempo y a través del espacio y a través de la materia va experimentando para conocer más, porque cuando descendemos en la materia o hacia la materia, empezamos a descender de manera inconsciente, es decir, el espíritu es inconsciente y a través de las experiencias que tiene en su contacto con la materia, es que va tomando conciencia de cómo es ese universo, el universo de la materia. Entonces, en este caso, la materia no es un obstáculo, es un instrumento para que el espíritu tome conciencia de su divinidad, pero a través de millones de años, encarnación tras encarnación. Entonces, he de decir también que cuando la mónada divina desciende, primeramente es una mónada elemental, vamos a decir, de los reinos elementales. Una vez que se cumple ese ciclo, pasa a formar parte del reino mineral y entonces sería en este caso, la mónada mineral. Después del reino mineral se pasa al reino vegetal. Esa vida, ese espíritu, ese poder que llamamos espíritu, entonces pasa al reino vegetal. Todavía no es un individuo, sigue siendo la mónada en general, la mónada en este caso, mineral y la mónada vegetal. Después de la mónada vegetal pasa al reino animal y es entonces cuando ya es la mónada del reino animal, es decir, la vida divina se manifiesta a través del reino animal y es en el reino animal que ya empieza a sentir el dolor y además lo manifiesta. Los animales emiten sonidos cuando sienten alegría o cuando sienten dolor. Ya esa mónada va teniendo mayor conciencia de todo en la vida. Ya los órganos de los sentidos ya están más desarrollados. En el reino mineral, esos sentidos están, los sentidos, me refiero a sentidos de sensación, están muy adormecidos, desde luego, respecto de lo que nosotros podemos concebir. En el reino vegetal ya están más despiertos, ya se percibe. Incluso si nosotros hemos hecho el experimento con nuestras plantas, cuando les hablamos, cuando les ponemos música bonita, música que les gusta, se desarrollan mejor. Y esa es una respuesta ya de los sentidos de la sensación que se están desarrollando posteriormente. Ya en el reino animal, ya hay una expresión mayor. Tan es así que ya incluso se pueden emitir sonidos o de alegría o de dolor. Ya están capacitados los animales para expresarlo. ¿Sí? Ya hay mayor conciencia, llamémosle así, entre comillas, conciencia. Pero hay conciencia del dolor y del placer, por supuesto. Y de ahí se pasa a el reino humano. Del reino animal, la mónada pasa al reino humano. Y es ahí precisamente donde el hombre, la mónada, el espíritu puro, el espíritu divino, ahora proyectado como una mónada, se individualiza. Y al individualizarse, desde luego que ya hay una mayor conciencia, porque una vez que se individualiza, el hombre empieza, ya se reconoce como un hombre, como un ser pensante.
Hombre quiere decir el que piensa, el pensador. Si vemos el, el término hombre en inglés es man, y deriva de Manu, o de Manas también, o mejor dicho, de Manas. Manas es el pensador, el poder pensador. Es un término sánscrito para quienes no lo conocen. Entonces, el hombre es verdaderamente un ser pensador, es decir, es una mente, es la mente que está en evolución. Y esa mente es un individuo que se reconoce a sí mismo. Y es entonces cuando puede expresar la frase, yo soy yo. Es decir, tiene autoconciencia, cosa que no pueden hacer los árboles, ni los animales, y mucho menos los minerales. Entonces, aquí la mónada ya tiene una mayor exposición, un mayor contacto y desde luego que ya eh, a través de la mente ya esta mónada eh, hace que el hombre por medio de la mente se reconozca como un individuo que es diferente a todos los demás. Entonces, por eso puede expresar yo soy yo, ¿sí? No como un acto egoísta, sino un reconocimiento a su verdadero ser, a lo que es internamente. Bien, entonces, este, esta caída en la materia desde luego que da la oportunidad de experimentar toda clase de sensaciones, tanto mentales como emocionales y físicas. Bien, ya después de todo esto, diremos que una vez de que la mónada, el espíritu divino, cae en, en lo más denso de la materia, entonces realmente eso representa la crucifixión y la muerte vamos a decir, porque cuando estamos eh, presos, estamos como muertos. Más adelante veremos aquello de deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Eso, ese es el simbolismo que tenemos aquí, que estamos crucificados en la materia y somos como muertos. Entonces, por eso el Señor Cristo le dijo a aquel que quería seguir, si quieres seguirme, no te entretengas queriendo enterrar a tus muertos. Deja que los muertos, o sea, los seres humanos inconscientes, entierren a sus muertos, o sea, sus difuntos. ¿Sí? Mientras estamos reencarnando en este cuerpo, aprisionados, como bien dices, pues estamos viviendo en el mundo de Maya, ¿no? Entonces, me parecería que también de alguna forma esa es una crucifixión. Sí, sí, por Sí. supuesto. Sí, es que estamos crucificados en la materia. ¿Sí? Eso es el espíritu está crucificado en la materia, es decir, está aprisionado, está rendido, mayormente cadenado a la materia, por lo que pues hemos explicado, relacionado con nuestras emociones, nuestros pensamientos de la mente inferior, pensamientos materialistas, egoístas, orgullosos y demás, ¿no? Todo lo que conlleva esa práctica de egoísta, de separatividad respecto de todos en general, ¿no? Y entonces, eso es de lo que tenemos conciencia. Tenemos chispazos de, de nuestro ser interno que nos proyecta y que en algunos momentos actuamos verdaderamente con amor hacia todo o hacia todos o a los más cercanos por lo menos, pero con un amor puro, realmente sincero, sin mancha, aunque nos es muy difícil. Aunque digamos que una madre es la que proyecta el amor puro, el amor divino en toda su expresión, pues no, estamos muy lejos de poder alcanzar esa estatura. ¿Sí? Entonces, eh, a eso yo lo entiendo de esa manera, que el espíritu está crucificado en la materia, aprisionado, encadenado,
ahí perdido, ¿sí? Entonces, esa es nuestra lucha. A través de la mente, habremos de experimentar y tendremos que salir en algún momento, liberarnos de este estado de crucifixión. Cuando nos liberamos de la materia, entonces hemos dominado a la materia y hemos utilizado a la materia para liberarnos precisamente, porque a través de la materia en este mundo fenoménico debemos nosotros de utilizar a la materia, purificándola para hacer el bien a los demás. Eso es lo que yo veo en este caso, ¿sí? Quiero aclarar a los hermanos que no están acostumbrados a nuestros términos sánscritos. Mayábico quiere decir ilusionante y maya. Maya es la ilusión en términos del sánscrito. Entonces, para aclarar nada más, para que vayamos entendiendo mejor, porque es necesario aclararlo para que podamos entendernos mejor. ¿Sí? Bien. Gracias, Ricardo. Gracias, Enrique. Bien. Continuamos entonces. Cada ciclo menor de nacimiento y muerte físicos, es decir, cada encarnación, y también las etapas posteriores de la evolución humana y la entrada en el sendero del renacimiento espiritual que lleva al reino superhumano, van conduciendo al hombre hacia su divina meta, donde ha de quedar establecido en espíritu. Veamos aquí. Cada ciclo menor de nacimiento y muertes físicos, es decir, cada reencarnación, y también las etapas posteriores de evolución humana, es decir, ya en un estado más evolucionado, aunque todavía haya encarnaciones, viene la entrada en el sendero del renacimiento espiritual que lleva al reino superhumano. Es decir, que en la medida que el hombre se va liberando de las ataduras de la materia, va teniendo una expansión de conciencia, llamémoslo una expansión espiritual, donde ya no vive el hombre, aunque viva en la tierra encarnado, pero ya sus experiencias no no están relacionadas con el egoísmo, con la vanidad, con el orgullo, con todo eso que hace tanto daño, sino que ya está relacionado con el altruismo, con la belleza de todo en todo. Es decir, que un ser humano que alcanza una estatura espiritual ya libre de la materia, encuentra la belleza, la verdadera belleza en todas las cosas, en todo lo que existe, porque todo tiene esa particularidad, tiene ese poder, tiene esa expresión de la divinidad a través de la belleza también. A través de la belleza podemos encontrar a Dios, a través del arte en sus diferentes expresiones, a través de la ciencia y a través de la religión, por supuesto. Hemos de recordar que el ser espiritual no es ser religioso, o el ser religioso no es ser espiritual. Un ser humano que ya es espiritual, vamos a decir, que ya practica mucho más acciones de amor desinteresado, entonces es un ser que se le puede llamar espiritual. No porque nunca haya sido espiritual, porque hemos venido diciendo que es un espíritu en evolución, sino que ahora se da cuenta de manera consciente lo que es realmente, lo que representa para la vida de sí mismo y para la vida de los demás y para la vida universal, por supuesto. Entonces, se despierta esa conciencia de ese renacimiento espiritual a través de millones de años de encarnación tras encarnación hasta que se domina a la materia, a todo lo que tenga que ver con el materialismo, y ya dijimos que tiene que ver con el egoísmo fundamentalmente, y entonces ese renacimiento espiritual es
volverse altruista completamente, en su más elevada expresión. Es decir, dar sin recibir nada a cambio o sin pedir nada a cambio. Y eso lo lleva al reino superhumano. La ciencia no toma en cuenta esto, ni las religiones tampoco. En teosofía sabemos que después del reino humano hay un reino superhumano, donde están todos aquellos que se han liberado de la materia, entre ellos el señor Cristo, el señor Buda, Platón, eh, Pitágoras, Hermes, eh, y tantos otros grandes seres que han venido a expresar su solidaridad con la humanidad y que han hecho una ofrenda, no solamente una ofrenda a, a Logos, al Logo solar, vamos a decir, al Dios universal en este caso, pero también es una ofrenda a Logos a través del amor a la humanidad. La ofrenda que se hace a la humanidad es una ofrenda al Logo solar. Entonces, este es el renacimiento espiritual por el que todos de manera consciente o inconsciente estamos luchando. Todos nos vamos encaminando, ya sea que estudiemos o no teosofía, ya sea que pertenezcamos a una religión o a otra, o aunque no tengamos religión, las acciones, el trabajo, las actividades cotidianas, de acuerdo a su calidad, es lo que nos va acercando o nos va distanciando de ese camino hacia ese reino superhumano. El hombre que ya es un superhumano, ese ser humano ya está por encima de la generalidad de la humanidad. ¿Por qué? Porque ha trascendido el duro o la dura prueba de hacer a un lado la materia, de hacer que esa materia sirva para los fines del bien, no del mal. El mal está representado por el egoísmo, el bien por el altruismo. Entonces, de esta manera van conduciendo al hombre hacia su divina meta, donde ha de quedar establecido. Y establecido en espíritu, por supuesto, es decir, ya totalmente, digamos, consciente como espíritu, consciente de la vida material y consciente de la vida espiritual, por supuesto. La vida de Cristo puede interpretarse también como descriptiva del sendero directo de desenvolvimiento acelerado, en el cual el yo divino del hombre espiritualmente despierto toma su evolución en sus propias manos, al responder a la llamada de Juan el Bautista para convertirse. Es el simbolismo del bautismo a través del agua, es el bautismo en la materia, precisamente. Recordemos que el agua, como simbolismo, representa las emociones. Entonces, el Cristo va ahí, acude al llamado de la materia. Más adelante yo creo que vamos a ver esto. Y Juan el Bautista es el que le recibe, digamos, ahí, precisamente en ese estado de la materia, es la representación, ¿sí? Entonces dice, el neófito se convierte en un discípulo, emprende el camino de la cruz, entra en la corriente. Cuando dice entra en el camino de la cruz, quiere decir que habrá de padecer todas las ingratitudes, el rechazo y el odio, porque así se representa, de aquellas fuerzas que a través de los hombres poco desarrollados se vuelven contra el espíritu representado por el Cristo en este caso. ¿Sí? Por eso, pero en ese momento es que entra en la corriente. ¿Sí?
Una vez que está representado por el bautismo, entonces es precisamente que entra en la corriente de ese sendero de sacrificio, de ese sendero de dolor, ciertamente, de dolor físico, pero no de dolor para el alma. El alma está feliz porque eh, es feliz cuando sirve, cuando a través del altruismo está dando a los demás. Pero el cuerpo físico, por supuesto que lo resiente. El cuerpo físico sufre el dolor, pero no el alma. El alma se regocija al dar. Recordemos que la materia absorbe, retiene, y el espíritu se expande, da de sí, da para todos. Entonces, eso es lo que es entrar en la corriente del sendero del dolor para el cuerpo físico y para la mente inferior también, porque la mente inferior es egoísta, es separatista, es cruel, y unido con las pasiones, con kama, que es el deseo, kama con K, que significa el deseo, entonces kama manas también lo resiente. Es ahí donde duele, pero no para el ser interno. El ser interno regocija de poder hacer todo en favor de los demás. El ser interno es amor puro. En el ser interno no existe egoísmo, pero mientras tanto habrá que someter a la mente inferior y al cuerpo físico, por supuesto, al cuerpo de los deseos, hay que someterlo para poder liberarse de ellos y poder elevarse por encima de todas esas circunstancias. Entonces, eso representa el bautismo. Entonces dice, y acomete las 5 grandes etapas: nacimiento, bautismo, transfiguración, crucifixión y ascensión. Adelante, Juan Carlos. Dos preguntas, por favor, Enrique. Sí. Cuando dice que respondió Cristo la llamada de Juan el Bautista, ¿significa que él fue su maestro? No su maestro, sino el iniciador, vamos a decir. ¿Sí? Por supuesto que el bautista representa una conciencia superior, porque el mismo Jesús lo dice. ¿Sí? Pero sí, pero él es un iniciador, un hierofante, en este caso. Él representa a aquel que lo habrá de iniciar, lo conduce a que pase por esa prueba y que siga adelante. Pero el Cristo por sí mismo, es decir, el hombre tiene que hacerlo por sí mismo. No recibe ayuda más que en el sentido de la dirección que le dan sus maestros al Cristo o al hombre en este caso también, porque recordemos que ya se dijo antes en esta misma sesión que es la representación de la vida del hombre también en este caso. No solamente es estar viendo la figura del Cristo, no, veámonos nosotros ahí, nosotros estamos ahí, eso es lo que representa. Entonces, el bautista precisamente es el iniciador en este caso. ¿Se sabe si tuvo otros maestros, Cristo? Claro, ¿Tuvo algún maestro que lo guiase, digamos, o él solito, digamos, hizo su no, camino? en los mundos internos, o en mundos más elevados, por supuesto, que están, como es el caso, tenemos el ejemplo de la señora Blavatsky. ¿Quién estaba detrás de la señora Blavatsky? ¿Quién estuvo para la obra de la fundación y diseminación del conocimiento teosófico? Sus maestros. Entonces, en este caso, vamos a decirlo de esta manera,
El hombre que anduvo predicando se llamó Jesús. Este Jesús es discípulo del Cristo. Y el Cristo daba ciertas enseñanzas durante algún tiempo, digamos, muy reducido, a través del cuerpo físico del Maestro Jesús, que también es un ser muy elevado. Entonces, el Cristo, que en la India se le conoce como el Señor Maitreya, o en Oriente, vino a dar testimonio o vino a dar enseñanza a través de Jesús para la humanidad. Y los dos estaban haciendo un trabajo de iniciación. Cada uno estaba haciendo un trabajo de una iniciación que le correspondía a cada uno de ellos. En el caso de Jesús, pues él prestaba el cuerpo a su maestro, al Señor Cristo, pero el Señor Cristo también tiene a su maestro inmediato, que es el maestro de todos los grandes adeptos y que es nada más y nada menos que el señor Buda. El señor Buda es el fruto más puro y elevado de esta humanidad presente. Eso es lo que significa todo esto. Por supuesto, y el Buda a su vez tiene un maestro, o unos maestros, otros maestros más elevados, y esos otros más elevados, los grandes rishis, que se les llama, los Dian Chohans, y toda esta pléyade de grandes jerarquías, que son mentes, son principios espirituales muy elevados que están ahí cumpliendo una tarea. Entonces, esa es la famosa escalera de Jacob, ¿verdad? Que peldaño tras peldaño se va ascendiendo. Y en cada uno de los peldaños se encuentra uno a un maestro o a varios maestros que le conducen a uno por ese sendero. Entonces, para nosotros en este caso, nuestro maestro, pues lo representa la personalidad de la señora Blavatsky. Porque si estamos de acuerdo con las enseñanzas de Blavatsky, entonces quiere decir que en automático nos convertimos sus discípulos. Eso es todo. Iniciados o no iniciados, pero somos sus alumnos, somos sus discípulos. Eso es lo que hay. Una última pregunta. ¿Qué significa transfiguración, Enrique, por favor? Bien. Lo que representa la transfiguración es de que el Señor Cristo, el Cristo, aparece a los ojos de sus discípulos, únicamente de sus discípulos, porque también los discípulos tenían que tener desarrollado el poder de la clarividencia, si no, no lo hubieran podido ver. Entonces ellos pudieron verlos a través del desarrollo de sus poderes de clarividentes, pudieron ver al espíritu, a lo que es verdaderamente su maestro, en ese caso. Ellos vieron a su maestro en su cuerpo causal, ¿sí? Eso es lo que vieron. Y en el cuerpo causal, recuerden que es el resultado de la unión de la mente superior y de Buddhi. La mente superior finalmente alcanza el estado de la percepción de la unidad a través de Buddhi, que es la unión de todo. Eso representa lo que ellos vieron en la transfiguración. Esa fue la transfiguración, ¿sí? Pero solamente pudieron verlo los discípulos, porque a ellos se les apareció. Con ellos pudo realizar eso, y no fue por mucho tiempo, desde luego, porque ello implica hacer un gasto de energía tremendo. Y los maestros como el Señor Cristo no están para hacer milagritos de aparecerse en ese cuerpo causal, solamente para dar gusto a los demás,
mostrando su poder. Si lo hizo, tiene un sentido, desde luego. Yo creo que aquí en este mismo estudio, en este mismo libro, encontraremos en su momento esa explicación. Es decir, una vez de que el ser interno, que llamamos mente superior, ha alcanzado la conciencia crística, es decir, la conciencia de Buddhi, llega al plano búdico y entonces se forma, digamos, subjetivamente el cuerpo causal y entonces en ese cuerpo causal puede expresarse el espíritu de ese ser que ha trascendido la materia y que ahora glorificado, siendo uno con el Padre, puede desde luego manifestarse de esa manera. Eso es. Bueno, yo tengo no sé si estoy confundida, yo creo que sí estoy confundida. Quisiera que me dijeras la diferencia entre espíritu y alma, porque tengo una concepción diferente, a lo mejor de espíritu para mí sería la chispa de vida y el alma para mí la considero como la información que tiene esa alma para llegar al cuerpo para hacer su aprendizaje de vida aquí en la tierra. Entonces, sí quisiera que me dijeras si estoy confundida o dame la diferencia entre espíritu y alma, por favor. Bien. Gracias. Gracias, Laurita. Con respecto a lo de espíritu, es correcto lo que tú entiendes. Con respecto al alma, se refiere en este caso al alma humana. El alma humana está representada por la mente superior. La mente superior es la que reencarna en cada ocasión, es la que va y viene, desciende del plano mental a el plano físico y cuando termina su vida, entonces regresa paso a paso hasta que vuelve a establecerse en el plano mental y a través de las experiencias, esa alma humana, que es la mente superior, entonces finalmente se libera y se encuentra ya con en el estado crístico, vamos a decir, se reconoce, tiene ese contacto ya, vive la unidad, porque ya siente, percibe la unidad, y entonces en ese cuerpo de luz, digamos, que es el cuerpo causal, pues ahí se centra la unión entre lo divino y lo mental, vamos a decir. Lo mental es aquella parte que tiene contacto con las emociones, con las pasiones y que se manifiestan a través del cuerpo físico. Todos los sentimientos, también sentimientos elevados, también entran dentro del campo de las emociones. Entonces, se van, digamos, sutilizando, se van haciendo más elevadas cada vez a medida que el hombre evoluciona. El hombre, me refiero a la mente superior, en la medida que se va elevando, su conciencia se va expandiendo, entonces va eliminando las bajas pasiones, las bajas emociones, y entonces las va haciendo más puras. Y una vez de que se limpia todo ese asunto, entonces ya llega al reino de la intuición o del reino búdico o del reino crístico, que es en este caso lo mismo, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, el espíritu es la mónada divina, que nunca cambia. El espíritu nunca cambia, ¿sí? El que cambia es el hombre, la mente es la que cambia hasta que se purifica y se puede identificar con su Dios interno, con la mónada, en este caso, con la chispa divina, con el Dios interno. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Laurita. Ok, muy bien, muchas gracias, gracias a todos. Como siempre, me da mucho gusto que nos acompañen en estos estudios, deseando que sean de utilidad y que nos sirva, desde luego, para comprender
de otra manera estas historias, sobre todo esto, porque pues es histórico esto, realmente estamos entrando en el plano histórico, pero dentro del plano histórico, pues vemos que hay la sabiduría divina que está ahí en la vida del Señor Jesucristo. Así que les agradezco mucho nuevamente